Javier Milei en el sube y baja. Antes, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte cada vez que subo contenidos exclusivos. El candidato libertario parecía que se venía a comer los chicos crudos, no los que dice que se le pueden vender los órganos o los chicos, sino a los otros dirigentes que pugnan por la presidencia. Sin embargo, hay que ver lo que está pasando en los últimos días / semanas, de acuerdo a algunas encuestas que hace un tiempo lo venían dando subiendo y subiendo. Es cierto que todo eso lo consiguió en base a una candidatura única. Milei no compite dentro del espacio libertario, no hay otra candidatura para disputar en la PASO con el líder de La Libertad Avanza, pero por otro lado, en base a una cantidad de propuestas extremas que calan en una parte de la población, sobre todo en relación con penurias económicas que la Argentina vive desde hace mucho tiempo. Una de ellas es, obviamente, la dolarización, un hit para Milei, porque hace que la gente se imagine que vuelve la convertibilidad / estabilidad sin inflación y con una moneda fuerte. Bueno, una fantasía dicha hasta por propios funcionarios del Fondo Monetario o del Tesoro de Estados Unidos, que es quienes nos deberían proveer los dólares. Pero también hay otra propuesta, como eliminar el Banco Central, que no se ha hecho ni siquiera en aquellos países como Ecuador, donde se adoptó la dolarización. Más allá de las cuestiones técnicas, hay un tema clave para entender el ascenso de Javier Milei, que es su crítica a lo que él llama la casta política. No es un invento de Milei, es de alguna manera un recurso que han adoptado en otros países líderes de partidos de la ultraderecha, como en el caso de Italia o como en el caso de España, de Vox, o como hizo Bolsonaro en Brasil. De alguna manera es un fenómeno global que tiene su correlato en la Argentina y que sí movió de alguna manera las estructuras de todo el sistema político, porque es cierto que en la Argentina ya hubo en su momento otras terceras fuerzas. Basta irse no muy lejos con lo que fue el Frepaso en algún momento, o antes la UCD, el espacio liberal de Álvaro Alzogaray, que terminó siendo absorbido por el menemismo de los años 90 e incluso incorporados, no solo postulados, sino dirigentes a su gobierno. El caso de Milei es distinto porque proviene de algo que no tiene que ver con la política. Milei nunca había participado en política y sin embargo se está nutriendo de alguna manera de los espacios de la política. Todavía hay muchas versiones circulando respecto al financiamiento original que tuvo La Libertad Avanza, sobre todo teniendo en cuenta que Milei fue electo diputado en las elecciones de 2021 y al día siguiente de asumir su banca prácticamente desapareció de la Cámara de Diputados y se largó ya a su campaña electoral presidencial. Algo más propio de la casta que él dice que va a terminar. Bueno, algo parecido también sucede con la elección de sus candidaturas en las provincias. ¿Cuánto no tienen de casta un hombre como Bussi en Tucumán? ¿O cuánto no tienen de casta los que eligió en las provincias, como en La Rioja un Menem, o como en Neuquén y en Río Negro, donde en esos casos solo obtuvo un dígito de los votos? Y hay que ver cuánto no tiene de casta su posible elección de gobernador, de candidato para la gobernación de Buenos Aires, el excomisario Guillermo Britos. Britos, ¿por qué pertenecería a la casta según esa lupa original de Milei? Porque gobierna desde hace 2 periodos una intendencia en la provincia de Buenos Aires que se llama Chivilcoy. Bueno, Britos, que todavía no fue formalmente lanzado como candidato a gobernador del espacio libertario bonaerense, fue en la primera elección donde fue elegido intendente en la boleta de un tal Sergio Massa, no sé si lo tienen, y en la segunda oportunidad, donde fue reelecto por los vecinos de Chivilcoy, fue en la boleta de un tal
Roberto Labaña, Consenso Federal. Bueno, desde ese lugar de la supuesta no casta, Milei lo elige o quiere que sea su candidato simplemente con el argumento de que no solamente es un intendente respetado, que lo es porque fue reelecto en su pago chico que es Chivilcoy, sino porque además es un excomisario. Bueno, curiosa esa mirada porque cuando uno también revisa los antecedentes, no digo policiales, sino políticos de Britos, el candidato que sería de Milei, también ve en sus tweets loas al general Juan Domingo Perón, por ejemplo, o hacerse la corte de que metió presa a gente durante los primeros tiempos de la cuarentena de la pandemia. Algo que no parece muy liberal o muy de acuerdo con los postulados liberales que dice Milei que cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, en este sentido es donde Milei tendrá que atravesar esas trampas que tiene el sistema electoral, donde él tiene que elegir candidaturas en todos los espacios, aunque claro, él confía en su figura y por eso no le importa demasiado quiénes son quienes lo acompañan en la boleta, porque cree que con su figura y su apellido, y probablemente en la boleta intente poner algún tipo de logo de su llamativo peinado, lo cierto es que él cree que con eso va a arrastrar a quien se suba. De hecho, también pensó de esa manera cuando designó a Victoria Villarroel como su acompañante de fórmula. Victoria Villarroel fue electa diputada, lo mismo que él, en la misma boleta que él por la ciudad de Buenos Aires hace 2 años, después coqueteó con la provincia de Buenos Aires con mudarse, como hace la casta, y también ahora va a entronizarse en la fórmula con Milei, dejando de alguna manera de lado su banca de diputada, como hace la casta, y lo que es más curioso es que Victoria Villarroel, que es una abogada que ha creado movimientos que reivindican la dictadura militar y condenan las sentencias contra los militares que están presos por delitos de lesa humanidad, de alguna manera, en vez de abrir el espacio, lo cierra hacia una persona que, como digo siempre, le agrega dulce de leche al helado de dulce de leche. Entonces, de alguna forma, desde ese lugar, Milei no abre el espacio hacia nuevas figuras que de alguna forma le den mayor variante y mayor componente político para enfrentar las elecciones, primero las PASO de agosto y luego las de octubre. ¿Acaso estos movimientos y acaso estos pasos, a medida que se acercan las elecciones, están explicando por qué esas encuestas que lo encaramaban como una figura rutilante e indetenible hacia el balotaje o hacia disputar realmente un porcentaje muy alto de votos que podía hacer que el Frente de Todos o que Juntos por el Cambio quedaran fuera de la segunda vuelta, son las mismas encuestas que empiezan a plantear que hay o un amesetamiento en el crecimiento de Milei o incluso una caída en las percepciones de opinión pública sobre intención de voto de acá a las PASO. Habría que ver si eso es solo un fenómeno de poco espacio, de poco tiempo, o es algo que quedó para quedarse, como se dice habitualmente, y el fenómeno Milei empieza a desinflarse. Dependerá de alguna forma de lo que haga Milei en este último tramo de la campaña electoral, sobre todo con vistas a los cierres de las listas electorales del 24 de junio, que luce frenético no solamente para Juntos por el Cambio o para el Frente de Todos, también para Javier Milei, y no en relación con su figura, reitero, no compite con nadie más en la presidencia por la candidatura presidencial de La Libertad Avanza, pero sí con quienes él elija para que lo acompañen en las boletas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en Santa Fe, en Córdoba, 2 distritos muy importantes en donde para sus elecciones provinciales no eligió a ningún candidato.
no puede darse ese lujo para la elección nacional, sobre todo si corre riesgo esa estrella a la que tanto iluminaron las encuestas en los últimos meses. ¿Qué te parece? ¿La está pegando Milei o no la está pegando? ¿Está eligiendo bien? ¿Es un fenómeno que pasa de largo? Bueno, coméntalo, opina, que te contesto. Y si te gustó, dale like.